La mayoría de los hombres, al descubrir una infidelidad, reaccionan con el hígado. Gritan, rompen platos o se hunden en una botella de licor barato llorando por el amor perdido. Yo no. Yo soy Mateo, y en mi mundo, el de la ciberseguridad de alto nivel, una brecha en el sistema no se soluciona con lágrimas. Se soluciona con una contraofensiva total. No simplemente me divorcié de mi esposa. Destruí su realidad pieza por pieza mientras ella comía palomitas en nuestro sofá, totalmente ignorante de que su vida ya había terminado. Pero para entender el final, debemos volver a ese martes por la noche, el momento exacto en que la venda cayó de mis ojos y nació mi venganza. A los 32 años, yo creía tener la ecuación perfecta. Mi empresa facturaba millones protegiendo bancos, y Camila, mi esposa, era la imagen del éxito en sus relaciones públicas. Llevábamos 2 años de casados. Yo trabajaba desde casa 3 días a la semana, rodeado de monitores y código, mientras ella corría entre eventos corporativos. Esa noche, el reloj de la pared marcaba las 9:30 cuando la puerta principal se abrió. Camila entró con el cabello empapado, dejando un rastro de gotas sobre la madera que yo mismo había pulido el fin de semana anterior. Llevaba un top gris que no reconocí. «¡Qué entrenamiento tan brutal!», dijo, lanzando su bolso al sillón sin mirarme a los ojos. Sudé tanto que tuve que lavarme el pelo allí mismo. El calentador de las duchas del gimnasio estaba roto. El agua salía helada. Asentí lentamente, sin dejar de teclear en mi portátil. «Descansa, cariño», respondí con voz monótona. Ella sonrió, esa sonrisa que antes me derretía y que ahora me parecía una máscara de porcelana barata, y se dirigió al baño principal. Ella pensaba que yo era el marido confiado, el técnico aburrido que vivía en su propia burbuja digital. Subestimarme fue su primer y último error fatal. Lo que Camila no sabía era que 5 minutos antes de su llegada, yo había recibido una notificación en mi tableta. No era un mensaje de texto, era una alerta del sistema de seguridad de su vehículo, que yo había vinculado a nuestro servidor doméstico meses atrás, por precaución ante los robos. El registro del GPS era irrefutable. Su coche no había estado estacionado en el gimnasio del centro. Llevaba las últimas 2 horas inmóvil en el estacionamiento del motel El Paraíso, un antro de mala muerte en la salida sur de la autopista. Sentí una punzada fría en el pecho, como si me hubieran inyectado hielo en las venas. No era celos. Era algo más agudo, la certeza de la mentira. Mientras el sonido de la ducha llenaba el pasillo, mi mirada cayó sobre su teléfono móvil. Lo había dejado sobre la isla de la cocina, con la pantalla encendida. Ese descuido era un insulto a mi inteligencia. Me levanté en absoluto silencio. Mis pies descalzos no hicieron ruido sobre el piso. Tomé el dispositivo. La luz de la pantalla me mostró una conversación abierta de WhatsApp. El contacto estaba guardado simplemente como entrenador Diego. Mis ojos escanearon las últimas líneas y mi sangre se detuvo. No eran mensajes de amor, eran mensajes de conspiración. «Tu marido es un imbécil», leía el texto enviado por Diego a las 8:45. «¿Cuándo vamos a dejar de fingir? Necesitamos asegurar esa cuenta bancaria antes de que sospeche algo. Quiero esa casa, nena». La respuesta de Camila, enviada hacía apenas 20 minutos, fue la sentencia de muerte de nuestro matrimonio. Paciencia, amor. Él confía ciegamente en mí. Si lo presiono con lo del estrés laboral, quizás ponga la casa a mi nombre para protegernos de supuestas demandas. Solo aguanta un poco más. Luego nos largamos con todo. Dejé el teléfono exactamente donde estaba, milímetro a milímetro. Regresé a mi sillón y tomé un trago largo de mi café que ya estaba frío. Mi pulso, curiosamente, se había estabilizado. Ya no había duda, ni dolor, ni confusión. Solo había claridad. No se trataba solo de sexo.
Diego, ese entrenador personal de cuarta categoría que publicaba fotos sin camisa y gorras hacia atrás, y mi esposa estaban planeando un robo corporativo a mi vida. Querían mi patrimonio, querían mi esfuerzo. En ese instante, el hombre que amaba a Camila murió. En su lugar quedó el estratega. No iba a confrontarla esa noche. No iba a gritarle sobre su cabello mojado, ni sobre el olor a colonia barata de hombre que ahora inundaba la sala. Eso les daría ventaja. Ellos querían jugar sucio, pero no sabían que acababan de declarar la guerra a un experto en seguridad. Abrí una nueva pestaña en mi navegador seguro. Busqué una agencia de detectives privados que operara fuera de los registros habituales. Encontré a Ramiro, un ex policía federal con reputación de ser efectivo y discreto. Copié el número. Mañana a primera hora, la cacería comenzaría. Camila salió del baño envuelta en una toalla, con la piel sonrosada y oliendo a su champú floral, fingiendo ser la esposa perfecta. ¿Vienes a la cama?, preguntó con dulzura. En un minuto, le dije, regalándole una sonrisa que no llegó a mis ojos. Tengo que terminar de configurar un protocolo de defensa. Ella no entendió la ironía. Se fue a dormir creyendo que tenía el control. Yo me quedé despierto, mirando la oscuridad, calculando cada paso, cada movimiento, cada centavo que les costaría su traición. La paciencia, me recordé a mí mismo, es el arma más cruel de todas. Y yo tenía mucha paciencia. La mañana siguiente no me encontró frente a un ordenador descifrando códigos, sino en una oficina austera y sin ventanas al sur de la ciudad. El aire olía a café rancio y tabaco frío. Ramiro, el detective, no era un hombre de charlas triviales ni de consuelos falsos. Se sentó frente a mí con la mirada de alguien que ha visto lo peor de la humanidad, y ya nada le sorprende. Sin decir una palabra, deslicé un sobre grueso sobre su escritorio de metal rayado. Contenía $3.500 en billetes de baja denominación. Quiero cobertura total, dije, mi voz sonando extrañamente firme en aquel cuarto pequeño. No solo fotos borrosas de un auto aparcado. Necesito videos en alta definición, horarios exactos y, si es posible, audio. Quiero saber qué planean, no solo qué hacen. Ramiro contó el dinero con dedos rápidos y expertos. Asintió una sola vez. Dame 2 semanas. Si respiran, lo sabré. Durante los siguientes 14 días, me convertí en un actor digno de un premio. Regresé a casa cada noche con una sonrisa pintada en el rostro, interpretando el papel del marido devoto e ingenuo. Le envié orquídeas blancas a su oficina un jueves por la tarde. Preparé sus cenas favoritas los fines de semana. Cada beso que le daba en la mejilla al despedirme era una maniobra táctica calculada para bajar sus defensas. Y funcionó. La arrogancia de Camila creció. Dejó de llevar el teléfono al baño. Dejó de borrar el historial de llamadas tan obsesivamente. Creyó que había ganado, que yo era un peón ciego en su tablero. Mientras ella se relajaba, yo me consumía. No por amor, sino por la espera. La adrenalina de saber la verdad y no poder gritarla era un veneno lento, pero me mantuve firme. El objetivo no era una pelea conyugal, era una ejecución legal y social. El día 14, mi teléfono vibró justo después del almuerzo. Era Ramiro. Tengo el material, y te advierto, es peor de lo que piensas. Ven ahora. Conduje hasta su despacho con los nudillos blancos sobre el volante. Cuando llegué, Ramiro conectó una unidad de memoria a su monitor. Las imágenes comenzaron a fluir. Ahí estaban. Camila y Diego, el entrenador, entrando al motel El Paraíso 3 veces por semana. Besos en el estacionamiento, risas cómplices, la mano de él en su cintura con una familiaridad posesiva. Pero las imágenes, por dolorosas que fueran, no eran la bomba atómica. Ramiro presionó una tecla. Logré colocar un micrófono direccional cerca de su mesa, en la terraza de la cafetería donde se vieron ayer. Explicó. El audio llenó la habitación. La voz de Diego sonaba nítida, arrogante. ¿Ya lo provocaste?, preguntaba él.
Necesitamos que pierda el control. Si logras que te grite o rompa algo, llamas a la policía inmediatamente. Una denuncia por violencia doméstica nos daría la ventaja en el divorcio. Nos quedaríamos con la casa y le sacaríamos una pensión vitalicia. Escuché la risa de Camila. Una risa fría, calculadora. No te preocupes, amor. Sé exactamente qué botones presionar para sacarlo de quicio. Es cuestión de días para que explote. Él es débil. Sentí una furia helada subir por mi columna vertebral. No era solo una infidelidad, era una conspiración criminal. Querían destruir mi reputación y mi libertad para financiar su vida de amantes. Cerré los ojos un segundo, respirando hondo para no golpear la pared. «Hay algo más», dijo Ramiro, interrumpiendo mis pensamientos asesinos. Deslizó un segundo expediente sobre la mesa. «Hice una verificación de antecedentes completa sobre tu amigo Diego. El tipo es un fraude. Debe dinero a 3 bancos diferentes. Pero lo más interesante es esto». Ramiro señaló un documento oficial. Diego no era soltero. Estaba legalmente casado con una mujer llamada Sofía. Sofía trabaja como enfermera en el Hospital General, continuó el detective. Hace turnos dobles de 12 horas. Tienen un hijo pequeño y, según los registros médicos recientes, ella está embarazada de 4 meses del segundo. Ella paga el alquiler, ella paga la comida, mientras él gasta el dinero de ella invitando a tu esposa a moteles baratos. Miré la foto de Sofía grapada al informe. Tenía ojos cansados y una expresión de bondad agotada. Ella no era cómplice, era otra víctima. En ese instante, la última pieza del rompecabezas encajó en mi mente. Mi plan original de confrontar a Camila se expandió. Ahora tenía un arma nuclear. Sofía no sería solo una espectadora. Ella sería el martillo de mi justicia. «Copia todo», ordené a Ramiro poniéndome de pie. «Haz 2 copias del video y del audio y dame el número de contacto de Sofía». «¿Vas a llamarla?», preguntó Ramiro levantando una ceja. «No», respondí, caminando hacia la puerta con una determinación nueva. «Voy a darle la oportunidad de ver quién es realmente su marido». Salí de la oficina sintiendo el peso de la unidad de memoria en mi bolsillo. Pesaba más que el plomo. Esa noche, Camila llegaría a casa esperando encontrar a su víctima. No tenía idea de que el verdugo ya estaba afilando la cuchilla. La trampa estaba lista y solo faltaba el cebo final. El día 14 elegí el escenario para la ejecución final. Pasé la tarde preparando la sala de estar no como un hogar, sino como una sala de conferencias corporativa. Instalé el proyector de alta definición apuntando hacia la pared blanca más grande, moví el sofá a la posición de visualización óptima y, con una ironía deliberada, coloqué un tazón de palomitas de maíz y una botella de vino tinto en la mesa de centro. Todo estaba milimétricamente calculado. Camila cruzó la puerta exactamente a las 8:30 de la noche. Traía el cabello húmedo y esa expresión de fatiga ensayada que ahora yo reconocía como su máscara predilecta. «Qué día tan largo», suspiró, dejando las llaves en la entrada. «El entrenador me mató hoy con las sentadillas. Creo que no podré caminar mañana». Estaba sentado en el sofá, con el control remoto en la mano, proyectando una calma que helaba la sangre. «Siéntate, querida», dije, señalando el lugar vacío a mi lado. «He preparado algo especial. Una noche de cine para reconectar. Te van a encantar, es una historia basada en hechos reales». Ella dudó un segundo, notando la formalidad en mi tono y el equipo de proyección encendido, pero su arrogancia le impidió ver el peligro. Se sentó, tomó una copa de vino y sonrió. «Me encanta cuando tomas la iniciativa, Mateo. ¿Qué vamos a ver?» «La verdad», respondí, y presioné el botón de reproducción. La pared se iluminó. El video comenzó con una toma aérea de nuestra calle, grabada con un dron que Ramiro había desplegado. Se veía el coche de Camila saliendo del garaje hacía 2 semanas. Hasta ahí, todo normal. Pero luego, el corte fue brutal.
La pantalla mostró un código de tiempo en la esquina inferior derecha y, simultáneamente, una captura de pantalla de los mensajes de texto que ella me enviaba en ese preciso instante. Texto en pantalla. Llegando al gimnasio, amor. Video en pantalla. Su coche entrando al estacionamiento del motel El Paraíso. Escuché a Camila ahogar un grito a mi lado. La copa de vino tembló en su mano, derramando una gota roja sobre su pantalón blanco. Se giró hacia mí con los ojos desorbitados. Mateo, ¿qué es esto? ¿Puedo explicarlo? ¿Es un malentendido? Mira la pantalla, ordené sin levantar la voz, pero con una autoridad tan absoluta que ella se hundió en el cojín. La película apenas comienza. El montaje era despiadado. Ramiro había sincronizado el audio que grabó en la cafetería con las imágenes de sus encuentros. La voz de Camila llenó la sala, nítida y clara, mientras en el video se la veía besando a Diego. Es cuestión de días para que explote. Él es débil. Nos quedaremos con la casa. Al escuchar su propia voz conspirando para destruirme, Camila se puso pálida como un cadáver. Intentó levantarse, pero la tomé del brazo. No con violencia, sino con firmeza. Te sentaste a ver la función. Ahora te quedas hasta los créditos, le dije. Las lágrimas comenzaron a correr por su rostro, arruinando su maquillaje perfecto. Por favor, apágalo. Lo siento, Mateo, fue un error, estaba confundida. Él me manipuló. ¿Te manipuló para que planearas acusarme de violencia doméstica? Pregunté fríamente. ¿Te manipuló para robarme? Ella sollozó, incapaz de responder. Pero yo tenía guardada la estocada final. En el minuto 8 del video, la proyección cambió drásticamente. La pantalla se dividió en dos mitades perfectas. A la izquierda, el video de su infidelidad seguía reproduciéndose en bucle. A la derecha, apareció una señal de video en directo. No era una grabación. Era una videollamada en tiempo real. En la imagen apareció una sala de estar modesta, llena de juguetes de niños. En el centro, sentada con una dignidad inquebrantable, estaba Sofía. A su lado, Diego, el amante arrogante, estaba sentado con la cabeza gacha, luciendo pequeño y derrotado. Camila dejó de respirar. Miró la pantalla, luego a mí, y comprendió el alcance de mi venganza. Yo no solo la había atrapado, había coordinado su destrucción total. La voz de Sofía salió por los altavoces, quebrada pero firme. «Hola, Camila», dijo la enfermera, mirando directamente a la cámara. «Mi esposo acaba de confesarme en qué gastó los ahorros para la universidad de nuestros hijos, y creo que tú y yo tenemos mucho de qué hablar». El silencio en nuestra sala era ensordecedor. Camila estaba atrapada entre su pasado grabado y su presente colapsado. Diego levantó la vista en la pantalla, con los ojos rojos de llorar, y balbuceó algo inaudible, totalmente castrado por la presencia de su esposa embarazada. Me volví hacia Camila, solté su brazo y me recosté en el sofá cruzando las piernas. «Te presento a la verdadera víctima de tu juego», dije suavemente. «Sofía y yo hemos tenido una charla muy interesante esta tarde. Y créeme, esto es solo el comienzo». El silencio en la habitación se rompió únicamente por el sonido estático de la videollamada. Desde la pantalla dividida, Sofía miraba a Camila con una mezcla de lástima y repugnancia absoluta. A su lado, Diego mantenía la cabeza baja, evitando mirar a la cámara, totalmente emasculado por la mujer que sostenía a su familia. «¿Sabías que mi hijo menor necesita terapia del habla?», preguntó Sofía, su voz atravesando la distancia digital como un bisturí. «Cada peso que Diego gastó en ese motel salió de las terapias de mi hijo. Tú no solo te acostaste con mi marido, Camila, le robaste el futuro a mis hijos». Camila intentó articular una defensa, pero solo salió un gemido ahogado. Se giró hacia mí, buscando desesperadamente al hombre paciente que había manipulado durante años. Se lanzó a mis pies, aferrándose a mis rodillas con manos temblorosas. «Mateo, por favor, apaga esto. Podemos ir a terapia».
Fue una debilidad, un momento de locura. Te juro que te amo, nunca quise hacerte daño. La miré desde arriba con la curiosidad de un biólogo observando un insecto bajo el microscopio. ¿Un momento de locura? Repetí, mi voz carente de cualquier emoción. Según los audios, planeabas acusarme falsamente de golpearte para quedarte con la mitad de mi empresa. Eso no es locura, Camila. Eso es estrategia comercial. Y resulta que yo soy mejor estratega que tú. Me solté de su agarre y di un paso atrás. Saqué mi teléfono del bolsillo y desbloqueé la pantalla. Te dije que la película tenía un final interactivo. Con un solo movimiento de mi dedo pulgar, presioné enviar en un grupo de difusión que había creado meticulosamente durante la última semana. Acabo de enviar el video editado, incluyendo tu conversación sobre el fraude, a una lista muy selecta, informé con frialdad. Tu padre, tu madre, tu hermana religiosa y, lo más importante, los socios directivos de tu agencia de relaciones públicas. En ese preciso instante el teléfono de Camila, que yacía sobre la mesa de centro, comenzó a vibrar. Una vez, 2 veces, y luego se convirtió en un zumbido continuo, violento, una avalancha digital de notificaciones, mensajes de WhatsApp, correos electrónicos, llamadas entrantes. La pantalla se iluminaba con nombres que ella conocía bien: papá, jefe, mamá. Su vida social y profesional se estaba desintegrando en tiempo real, segundo a segundo. ¡No! ¿Qué has hecho?, gritó ella, lanzándose hacia el teléfono como si pudiera detener la marea con las manos. Leyó el primer mensaje y soltó el dispositivo como si quemara. Su rostro se descompuso en una máscara de terror puro. «Estás acabado, Mateo. Te voy a demandar. Te voy a quitar hasta el último centavo», bramó, mostrando por fin su verdadera cara, la misma que yo había escuchado en las grabaciones. Sonreí. Había estado esperando esa amenaza. Caminé hacia el escritorio y tomé una carpeta de cuero negro que había dejado preparada junto al proyector. La arrojé sobre su regazo. El peso de los documentos la hizo callar. «Adelante, demándame. Pero necesitarás un abogado, y los abogados cobran dinero», dije inclinándome para que escuchara cada sílaba. Hace 20 minutos, mi equipo legal activó una cláusula de protección de activos por conducta fraudulenta conyugal. He congelado todas las cuentas conjuntas, he cancelado tus tarjetas de crédito adicionales y he transferido mis fondos personales a fideicomisos que no puedes tocar. Camila abrió la carpeta. Lo primero que vio fue el saldo de su cuenta personal: 0 pesos. Lo segundo, una orden de desalojo inmediata redactada por mi abogado, argumentando riesgo de seguridad para mi persona basado en sus amenazas grabadas. «Estás en bancarrota, Camila», sentencié, mirando cómo su mundo se derrumbaba. «No tienes casa, no tienes trabajo, porque tu jefe detesta los escándalos y ya habrá visto el video. Y no tienes amante, porque Sofía acaba de echar a Diego a la calle hace 5 minutos». En la pantalla, Sofía asintió solemnemente y cortó la transmisión. La imagen de la derecha se fue a negro, dejando solo el video de la traición repitiéndose en bucle a la izquierda. «Tienes 10 minutos para llenar esa maleta y salir de mi propiedad», concluí señalando la puerta. «Si tardas 11 minutos, la policía, que ya tiene copia de tu plan para incriminarme, te sacará por la fuerza. El espectáculo ha terminado». Camila arrastró su maleta por el pasillo de madera que alguna vez creyó suyo. No hubo despedidas melodramáticas ni abrazos finales. Intentó detenerse en el umbral, girando la cabeza con la boca entreabierta, quizás para lanzar una última súplica o una maldición, pero mi mirada, fija en la pantalla de mi portátil, la disuadió. El sonido de la puerta cerrándose fue el único cierre que necesité. Esa misma noche, un cerrajero cambió todas las combinaciones de acceso. Dormí 8 horas seguidas por primera vez en meses. El silencio de la casa no era de soledad, sino de limpieza. La caída de los conspiradores fue rápida y absoluta, como un efecto dominó que no se puede detener una vez iniciado.
Diego no duró ni 24 horas más en su puesto. Sofía, con una eficiencia quirúrgica, envió el video a la administración central de la cadena de gimnasios. La política de la empresa sobre relaciones con clientes era estricta, cero tolerancia. Fue despedido sumariamente y vetado en todos los centros deportivos de la ciudad. Sin referencias, sin dinero y con un divorcio contencioso en curso, donde Sofía exigía la custodia total, basada en su inestabilidad moral y financiera, Diego regresó a vivir al sótano de su madre, un hombre de 30 años destruido por su propia arrogancia. Para Camila, el descenso fue igual de vertiginoso. Su agencia de relaciones públicas, temerosa de verse salpicada por el escándalo que empezaba a circular en redes sociales locales, la despidió invocando una cláusula de ética. Sus padres, avergonzados por la evidencia irrefutable de su plan para estafarme, le cerraron las puertas de su casa de verano. Se vio obligada a alquilar una habitación minúscula en un barrio periférico, vendiendo sus bolsos de diseñador para pagar el depósito. Pasaron 6 meses. El tiempo, combinado con el éxito, es el mejor arquitecto para una nueva vida. Me encontraba sentado en la terraza de un restaurante exclusivo en el distrito financiero, con vista a la avenida principal. Frente a mí, un inversor internacional firmaba la última página de un contrato para adquirir mi software de seguridad. El acuerdo era por $2 millones. Mientras el inversor guardaba su bolígrafo de oro, desvié la mirada hacia la calle bulliciosa, y entonces la vi. Al otro lado del cristal, en la acera opuesta, Camila caminaba con prisa. Llevaba un uniforme genérico de color marrón y sostenía una bandeja de cafés para llevar de una cadena barata. Había perdido peso, pero no de la manera saludable de antes. Su cabello, antes brillante y cuidado, estaba recogido en una coleta desordenada y sin vida. Parecía 10 años mayor. En ese instante el semáforo cambió y ella se detuvo. Sus ojos, buscando un hueco entre el tráfico, se encontraron con los míos a través del ventanal del restaurante. Se congeló. La bandeja tembló en sus manos. Pude ver en su expresión una mezcla devastadora de arrepentimiento, vergüenza y una chispa patética de esperanza. Quizás pensó que yo sentiría lástima. Quizás creyó que bajaría a saludarla. Durante 5 segundos eternos, nuestras miradas estuvieron conectadas. Yo, vestido con un traje italiano a medida, celebrando el mayor triunfo de mi carrera. Ella, sirviendo cafés para sobrevivir, atrapada en las consecuencias de sus propias decisiones. No sentí odio, no sentí tristeza, solo sentí la indiferencia absoluta que se siente por un extraño con el que no se tiene nada en común. Levanté mi copa de agua mineral levemente en su dirección, un gesto mínimo, casi imperceptible, y le ofrecí una sonrisa fría y cortante. Fue una despedida final. Sin esperar su reacción, giré la cabeza y volví mi atención a la mesa. ¿Celebramos, Mateo?, preguntó una voz suave a mi lado. Era Elena, la abogada que había blindado mi empresa y que en los últimos 2 meses me había enseñado que la lealtad no es negociable. Por supuesto, respondí, tomando su mano sobre la mesa. El pasado está cancelado. El futuro es nuestro. Afuera, Camila bajó la cabeza y siguió caminando perdiéndose entre la multitud, convertida en una sombra más de la ciudad. Había aprendido la lección más dura de todas. La traición es un préstamo con intereses altísimos y la vida siempre, inevitablemente, viene a cobrar la deuda. Yo había pagado mi precio en dolor, pero ella pagaría el suyo con una vida de arrepentimiento, y eso, para mí, era justicia suficiente.